El 1 de marzo de 1821 se le comunicó a Dorrego que debía ponerse sin réplica ni excusa en marcha para el punto de Mendoza que él había elegido. Dorrego se quejó, pero sabía que estaba perdido. Por eso, esta vez sí desobedecería. No cumplió la orden y se trasladó a otro destino más cercano, la Banda Oriental. En menos de un año había pasado de exiliado a gobernador. Había sido el salvador de Buenos Aires, para terminar nuevamente exiliado. Pero las lecciones de 1820 lo marcaron. En los tiempos por venir, no reincidiría en su intención de convertirse en el hombre que podía representar a los sectores más poderosos, quienes lo habían utilizado para luego abandonarlo. Se dedicaría, en cambio, a perseguir sus propias ideas, su propio proyecto político. Para imponerlo debía crear una estructura adecuada, y para ello las penurias de 1820 le habían dejado un capital al que podía volver a acudir, la adhesión que siempre tuvo entre el bajo pueblo porteño. Desde entonces y para siempre, Dorrego sería un líder popular. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Hemos escuchado en la voz de mi amigo Paul un fragmento del libro Manuel Dorrego, Vida y muerte de un líder popular, de Gabriel Di Meglio, quien hoy nos acompaña en este episodio de Laberinto Argentino, y vamos a tener el placer de explorar con él la vida y la muerte de este gran personaje de nuestra historia, un personaje que quizás no conocemos tanto, que fue muy significativo en los primeros años de la historia de nuestra nación, y cuyo halo trágico ha trascendido quizás su figura política. Gabriel investigó en profundidad la vida de Manuel, a quien él mismo cuenta descubrió en un trabajo práctico cuando tenía 12 años, y nos regala esta biografía extraordinaria, maravillosa, que hemos disfrutado tanto en su lectura y hoy queremos compartir con toda nuestra audiencia. Contanos un poco, Paul, quién es nuestro invitado de hoy. Gracias, Gabriel, de estar acá. Lo conocí a Gabriel personalmente haciendo una vez una lectura detallada de Revolución y Guerra de Alperín, pero es una figura de la historia conocida y querida. Es un historiador doctorado en la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor también. Es alguien muy dedicado a la historia, no solamente como investigador y escritor, sino también en la divulgación. Con amigos, él cofundó un emprendimiento cultural con Ricardo Watson y otro más, que creo que todos los porteños conocemos, y le dio vida a las calles de Buenos Aires con historia, y después a Europa, continuó el proyecto en Europa también. Pero además Gabriel hizo viva la historia como director del Museo de Cabildo primero, y después del Museo Histórico Nacional, donde hizo importantes transformaciones, muestras, trató de acercar, me parece a mí, el museo a la gente y viceversa, y en un acto injusto y absolutamente arbitrario fue desplazado el año pasado de ese lugar. Así que bueno, desde acá humildemente un abrazo enorme, Gabriel, que nosotros sí te bancamos a fondo. Así que bueno,
hechas las introducciones. Sí, bueno, nuevamente gracias por venir, gracias por todo tu aporte a la historia argentina. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme y por la amable presentación. Bueno, vamos a dar un marco a lo que va a ser este episodio. Nosotros este año en Laberinto lo que intentamos hacer es trabajar sobre la figura del héroe, el héroe nacional. Hicimos ya algunas aproximaciones con lo que es el héroe en general, que se entiende por tal. Y hoy vamos a hablar de un héroe popular que fue Manuel Dorrego, sobre, como dijimos, escribiste mucho. En el caso particular de Dorrego, pareciera no seguir ese patrón que hemos encontrado en la historiografía argentina, que a diferencia de San Martín o Belgrano, hay una causa romántica inicial, su ascenso a esa entronización y su ingreso al panteón de los héroes es un poco distinto, ¿no? Surge un joven Dorrego, aventurero, viene de una familia aparentemente acomodada, o digamos de recursos, estudia en Chile. ¿Cómo es esta transformación de ese Dorrego joven en Chile al Dorrego estudiando Derecho, al Dorrego militar, temerario y valiente que se une a las fuerzas de nuestro país en esa época? Bueno, Dorrego era más joven, por ejemplo, que Belgrano, ¿no? Como 20 años más joven. Es la generación más joven de revolucionarios, los que se suman siendo, en el caso de él, estudiantes, ¿no? Claro, en Buenos Aires no había universidad, uno podía estudiar a Chuquisaca, a Córdoba o a San Felipe, que es donde él fue, hoy Universidad de Chile, y ahí lo sorprende la revolución en Chile, digamos, la que se hizo ahí, ¿no? La agitación que dio lugar en septiembre de 1810 a una junta, al igual que había ocurrido en mayo en Buenos Aires. Como allá habían estudiantes universitarios, ellos fueron uno de los que participaron activamente en el proceso que llevó a la formación de la Junta, y él ahí evidentemente se vio arrastrado, como tantos, por la revolución, es decir, por el entusiasmo y la incertidumbre y la pasión que se generó en ese momento en todos lados de América, y eso lo llevó a activar, digamos, a convertirse en un activo apoyo de la Junta chilena. De hecho, empezó a tener algunas funciones militares mínimas sin tener ninguna experiencia en ese rubro, como buena parte de los otros personajes históricos, digo, ya que mencionaba Belgrano. Y entonces empezó a pasar tropas, porque al principio la Junta de Chile envió algunos refuerzos a Buenos Aires, rápidamente se estableció una solidaridad entre ambas juntas, temiendo sobre todo las acciones de los contrarrevolucionarios de Montevideo, ¿no? Que podían llegar a atacar a Buenos Aires, se suponía. De hecho, hubo algunos bombardeos de la ciudad desde el agua. Y entonces hubo algunas decenas, hasta cientos de soldados enviados de Chile que llegaron a Buenos Aires. Y así es como primero Dorrego pasó gente a Mendoza y finalmente terminó llegando a Buenos Aires otra vez, a su ciudad natal, al frente de una columna de soldados trasandinos, ¿no? Y ahí el problema con el que se encuentra es que él quiere dedicarse de lleno a la revolución, como tantos otros, pero ya el ejército estaba formado, ya los cupos estaban ocupados, y de ahí que le dijeron, bueno, si usted quiere ir al ejército puede sumarse, pero no le damos un cargo, o sea que no le pagamos, ¿no? Puede ir como aventurero, literal, ¿no? Que es un viejo término español, ¿no? Y entonces ganarse un lugar en la acción. Y eso es lo que él hace, ¿no? Y en ese sentido se convirtió en una especie de personaje muy prestigioso rápidamente, solo porque en ese ejército con poca profesionalidad, diríamos hoy, se valoraba mucho el arrojo, la valentía, y él se va a mostrar a alguien que de hecho casi muere en su primera acción militar, ¿no? Sí, pues rápidamente adquiere fama el loco Dorrego, digamos, digamos, bizarría, temeridad, son todas palabras que lo van a describir. Y yo creo que bueno, vos lo contás en tu biografía, veteranos como Díaz Vélez o estaban los oficiales que venían de Europa también y ven en este tipo por lo menos condiciones de arrojo, digamos, y lo van a respetar y rápidamente escala y haciendo unos cálculos ya lo hacen teniente coronel con, como te dijera, 25 años, era muy joven.
Sí, porque además él se destaca mucho, pero casi muere literalmente, digamos. En Suipacha. Claro, en la segunda batalla de Suipacha, en la batalla de Nazareno, le dicen, ¿no? Frente a la localidad de Nazareno, cruzando el río Suipacha, se pone al frente de sus soldados para que no se desbanden, porque el agua subió, había disparos enemigos. Se puso tan al frente que recibe un tiro en el cuello, del cual sobrevivió realmente milagrosamente. En esa época pensaban en la medicina disponible. Toda la vida le quedó la cabeza ladeada, ¿no? Por esa herida. Realmente sobrevivió. Milagrosamente. Porque era muy joven, básicamente, podemos decir, supongo, porque sin antibióticos, sin medicinas, imaginen lo que era en esa época una herida, ¿no? Pero justamente eso le da un cargo, se gana el cargo oficial, nada menos que de teniente coronel, por ese arrojo, ¿no? Y además eso le dejó una especie de aura, diríamos hoy, ¿no? En el cual rápidamente fue respetado por sus pares y luego se destaca mucho en otras batallas, ¿no? Con lo cual los primeros años de Dorrego son los de un personaje muy afortunado en el plano militar, a pesar de esa herida prematura. Pero ya en esa campaña en el norte, están entre Tucumán y Salta, y participa de ambas batallas. Sí, de manera destacada, ¿no? De manera destacada. Sí. Acá el amigo Warnes es un amigo de este programa, y es otro de los veteranos que está dirigiendo la campaña, que va a ser exitosa. Sin embargo, ahí ya empiezan a aparecer por primera vez estos temas que vos llamás, entre comillas, una pequeña desobediencia, ¿no? Ese carácter que él tiene, así, bardero, díscolo, sí. Para ser polite, digamos. Sí, sí. Contestatario, ¿no? Sí, desobediente además, ¿no? Es decir, una persona que realmente le costaba mucho encuadrarse con la autoridad, es decir, puede ser por su juventud, por su carácter, pero ciertamente rápidamente se convirtió en alguien con muchos problemas con sus superiores, siempre, ¿no? O sea, empezó con una pequeña desobediencia y tuvo unas cuantas. Sí. Otras que eran también compartidas con sus compañeros de armas, Sí. que hacían como cosas, chistes de pesado, como tratar de llevar un cadáver a una fiesta porque no nos habían invitado, cosas así. Y Belgrano se enteró y va él a la fiesta y entonces no hicieron porque estaba el general. Es decir, y a poco el problema es que eso empezó a generarle más problemas con el propio Belgrano, ¿no? Sí, vos contás también de un episodio que Dorrego está como padrino organizando un duelo entre dos oficiales. Es como ahí se cansaron y dijeron basta. Sí, porque ya habían hecho varias, y sobre todo en realidad parte de lo que quebró una relación que parece haber sido muy, muy, muy buena al principio, casi yo conjeturo casi como especie de relación paternal en algún momento entre ambos, de Belgrano hacia Dorrego, pero en un momento Dorrego empieza a criticarlo mucho a Belgrano después de que en la batalla de Salta, en la cual además Dorrego tuvo un papel fundamental, Belgrano decide liberar a los prisioneros enemigos a cambio de que juren no volver a tomar las armas, cosa que obviamente poco después van a desarmar su juramento, ¿no? Y Dorrego dice, es una locura, pero empieza a hablar abiertamente mal del general, ¿no? Sí. Claramente esto debe haber llegado a oídos de Belgrano, y después ese episodio del duelo es el que termina de cansar a Belgrano, que para dar el ejemplo ante un ejército que tenía un montón de oficiales bastante díscolos, Dorrego no era el único, ¿no? Decide dar un ejemplo quitándolo de la expedición. Entonces, cuando el ejército avanza hacia el Alto Perú, donde va a ser después derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, Dorrego no participa y queda sin mando en Jujuy, ¿no? Furioso y haciendo líos de todo tipo también. Vamos a saltar un poco, tenemos un programa corto y es mucho para abarcar, vamos a hacer un pequeño salto temporal. Ya imaginamos a un Dorrego entronizado como un militar reconocido por, como decís, su arrojo, su valentía, y el gobierno central de Buenos Aires decide enviarlo a la banda oriental del Uruguay para que secunde al general Alvear en su lucha contra Artigas, y participa de la toma de Montevideo. Nosotros observamos ahí una pequeña paradoja, ¿no? O sea, va en conjunto con militares que defienden un gobierno central, a Buenos Aires y demás, enfrenta a Artigas, que de alguna manera empieza a ser un símbolo del federalismo y de la lucha contra la autoridad central, lo vence, pero luego se enfrenta a sus propias autoridades
y empieza a contagiarse un poco de esas ideas en ese momento, se contagia después, le interesan, no le interesan, va a terminar nuevamente separado, exiliado del país. ¿Cómo es esta época? Bueno, es una época muy convulsionada en general y algunas partes son difíciles de seguir en la vida de él, ¿no? Pero básicamente él vuelve a desobedecer una vez que San Martín está en el mando en el Ejército del Norte, lo sacan del ejército, lo mandan a Buenos Aires. Efectivamente, después de que cae en Montevideo, lo mandan a la banda oriental, lucha contra Artigas. Después él ahí sufre una gran derrota, digamos, en parte porque tiene un ejército muy mal preparado, que es la batalla de Guayabos, y entonces a él eso le afecta mucho porque le hace perder ese halo del guerrero invicto, ¿no? Que tenía hasta entonces. Y, a ver, él siempre, al igual que buena parte de los porteños, veían a Artigas más como un anarquista que como un intento de organización alternativa, ¿no? Como un federalismo. No le creía mucho el federalismo, era más bien como desorden, anarquía. Así en general lo conceptualizaban. En ese momento hasta no tenemos ningún indicio de posiciones políticas de Dorrego. Pero en 1816 hay un movimiento en Buenos Aires que va a ser vencido a nivel político, pero que existió, al cual él adhiere, que es la primera vez que se formula un proyecto para ser una provincia federal. Varias personas dicen, dejemos de financiar a todas las otras provincias en una guerra general, hagamos como hacen los artistas, nos gobernamos a nosotros mismos, tenemos nuestros recursos para nosotros mismos y nos aliamos con el resto sin intentar imponer un sistema que nos está generando cada vez más oposiciones en todo el país, ¿no? Entonces Dorrego adhiere, es la primera vez que sabemos de algo de él. Ese movimiento no triunfa, sigue habiendo un centralismo muy fuerte, pero al poco tiempo él empieza también a quejarse fuertemente contra la política del nuevo director supremo desde 1816, que es Juan Martín de Pueyrredón, que no solo es centralista, sino que además privilegia mucho el proyecto de San Martín de cruzar los Andes, ¿no? Y en ese mismo momento, porque es una época muy compleja, los portugueses desde Brasil invaden la banda oriental. Entonces, cuando avanzan sobre Montevideo, varios en Buenos Aires que publican un periódico en el cual está Dorrego, que se llama La Crónica Argentina, critican a Pueyrredón diciendo está mandando todas nuestras tropas a Mendoza cuando tenemos al enemigo de siempre acá enfrente del río, ¿no? Es un peligro, es una locura, ¿no? Y esto cansa a Pueyrredón, que termina de una manera totalmente arbitraria, porque no hay juicio ni nada, metiéndolo en un barco y mandándolo al exilio a Haití. Pero en el camino pasan cosas que merecerían una serie televisiva, que es que el capitán que lo lleva se pone a capturar barcos españoles, o sea, a actuar de corsario, lo detienen los ingleses, lo meten preso en Jamaica, lo quieren ahorcar por pirata, al final logra mostrar que no era, ¿no? Y entonces lo mandan a Estados Unidos y ahí termina en Baltimore durante varios años. Y ahí sí, yo creo, aunque no sabemos mucho de lo que hizo en Baltimore, está con casi 4 años, es evidente que vio de primera mano, al igual que otros exiliados de Pueyrredón, como Manuel Moreno, que después fue su aliado político, el hermano de Mariano, que después van a ser todos referentes del federalismo y que van a tener siempre como idea de federalismo a Estados Unidos, ¿no? Ellos lo que querían era el Estados Unidos de esa época. Que hay que aclarar una cosa nada más, que no es el Estados Unidos después de la Guerra Civil de 1860, que con un Estado muy fuerte, ¿no? Que el que hizo Lincoln. Esto es un Estados Unidos con un Estado central súper limitado, ¿no? Donde lo que tenía mucha importancia eran los estados, lo que acá serían las provincias. Un estado muy de las ideas de Thomas Jefferson, ¿no? Sí. Y eso es lo que él mamó, digamos, eso es lo que él intentó después traer a Argentina. Sí, a mí me tocó vivir 2 años en Charlottesville, que es el pueblo de Jefferson en la Universidad de Virginia, y digamos, conocemos bien sus ideas y parece. A mí, vos como biógrafo de Dorrego, yo no sé en qué momento es que Dorrego pasa de ser un hombre de acción, por no decir un guerrero, a ser un pensador del federalismo, porque hay un momento, y yo creo que, como decís vos, es ahí, cuando está en Baltimore y está el propio Estados Unidos en un proceso de ebullición, porque había sido hace poco la última etapa de la guerra con Gran Bretaña. Claro. Está Madison, está Jefferson y está Hamilton también, que es importante, ¿no? Porque Hamilton sí era el que buscaba un estado central más importante. Pero ¿vos creés que él es probable? Porque
evidentemente no hay mucha fuente, pero él vuelve a Buenos Aires cuando ya 1820 Pueyrredón está afuera y, digamos, en un proceso bastante dramático y anárquico, regresa con esta, no digo mochila porque suena mal, pero con este bagaje, entre comillas, ideológico. Sí, yo creo que sí. Creo que en Estados Unidos él hubiera estado de acuerdo con Jefferson contra Hamilton, ¿no? En el sentido de un Estado, Sí. esta idea de los estados o el gran Estado. Él siempre estaba en contra del gran Estado, Sí. ¿no? A él le parecía que lo importante era la soberanía de las provincias y un Estado limitado, justamente porque ellos, igual, por eso yo creo que son... Yo no sé si él leyó a Jefferson, no sé si ni siquiera No, cómo es su ¿sabes? manejo en inglés, pero al vivir tantos años ahí, vivió esa experiencia jeffersoniana. Claro, Ya no estaba claro. Jefferson en el poder, pero Madison, y era su partido el que gobernaba, y ese era un poco Monroe. Monroe, lo que estaba en la prensa, ¿no? Entonces lo vio funcionando, que era un país con muchos problemas, digo, no era que era un Sí. modelo, pero lo que él no veía era un país republicano como era él, que funcionaba mal que bien, que se había salido de un imperio al igual que acá, entonces le parecía el modelo a seguir y que era federal, ¿no? Tenía esa cosa virtuosa, ¿no? Claro, era virtuoso con todos los límites que él pudo ver, porque incluso decía el problema de Estados Unidos de la esclavitud, ¿no? Es decir, marcaba eso también. Pero él nunca se convirtió en un teórico, No. en lo que hoy llamaríamos tampoco un intelectual. Siempre fue un hombre de acción. Y él lo decía, que era atolondrado para hablar, que Sí, le costaba sí. mucho ordenar el pensamiento. Era más bien tenía mucho carisma. Lo que va haciendo es este cambio de este joven impetuoso, un poco petulante, ¿no? Digamos, que tuvo todos esos problemas, a ir mostrándose como un dirigente político que va a llevar esa misma lógica impetuosa a la política. Eso le va a valer siempre mucha desconfianza de los sectores más acomodados de Buenos Aires, Sí. que nunca lo van a ver como un personaje justamente confiable, ¿no? Pero en todo caso, él sí lo que va a tener, que es lo que lo hace un personaje tan interesante, es una idea muy clara de cómo debería organizarse la provincia primero y el país después, en contraposición con buena parte de la dirigencia porteña, que era su propia ciudad, ¿no? Claro. Entonces ahí creo que tiene un perfil particular, que es lo que lo volvió un personaje histórico recordado, más allá de que, porque hay muchos guerreros de la independencia importantes, él lo Sí, fue, pero sí. él sin embargo tiene este cambio hacia ser un dirigente federal, que es lo que le da su lugar en la historia, ¿no? Cuando él vuelve de Estados Unidos, lo decía Paul recién, que estábamos ya entrando en la década de 1820, con un Pueyrredón debilitado y ya haciendo mutis por el foro, Dorrego se encuentra con una tierra fértil también para sus ideas, digamos. No es que se encuentra con un enfrentamiento monolítico, sino que los caudillos federales empiezan a tener mayor significación, hay líderes populares en cada una de las provincias, y él en ese caldo de cultivo favorable empieza a crecer. ¿Cuál es el rol que se le asigna en ese momento? ¿Cuáles eran las fuerzas en pugna? ¿Qué aliados encuentra? Vos hablas solo como nota de color, hablas de los zanculotes despiadados. Danos un parrafito que es en esta época también sobre eso. Bueno, el año 1820 daría para 5 programas, entonces Claro. lo paso por encima muy rápidamente. Es decir, es realmente un momento para Buenos Aires en particular de caos, ¿no? En el cual ha perdido todo su proyecto, ha sido derrotado por los federales del litoral, entonces es un momento de humillación para Buenos Aires. Y ahí lo que, digamos, cae esta dirigencia que había detentado el poder del directorio, de Pueyrredón, etcétera. Y él lo que intenta es mostrarse como uno de los que pueden ser el nuevo elenco gobernante de la provincia, con un porteñismo muy fuerte, ¿no? Él recién más tarde va a empezar a tener una mirada más positiva hacia otras provincias. En este momento, sobre todo, un gran defensor de Buenos Aires. De hecho, se va a pelear fuertemente con los santafesinos, con los que estaban en guerra. Bueno, Estanislao López después va a ser un aliado político de él años después, porque en política la gente va cambiando de Sí. posición, ¿no? Lo sabemos. Pero en ese momento, claro, él no está en ese lugar, sino más bien intenta mostrarse ante la propia, digamos, los sectores fuertes de Buenos Aires como un posible conductor de la provincia. Lo logra en el medio de ese caos durante un par de meses, que logra ser gobernador durante 1820 y expulsar a los santafesinos de la provincia. Ahí le va bien, pero después los persigue dentro de Santa Fe, ahí lo derrotan, Sí. y ahí la Junta de Representantes de la flamante provincia de Buenos Aires le quita el mando. O sea que estuvo de gobernador 2 meses más o menos, y como se lleva mal con alguno de los que integran el nuevo elenco gobernante, que el gobernador Martín Rodríguez, termina en un exilio, como leían al principio ese fragmento. O sea, vuelve de un exilio y a ese mismo año termina otra vez en el exilio. Lo que pasa es que esta vez del otro lado del río, ¿no? En Colonia, después en Montevideo.
Y ahí él va a volver cuando haya una ley, un indulto que hace el nuevo gobierno, cuyo ministro es Rivadavia, que es en realidad el que gobierna. Cuando encuentra que su posición está consolidada, deciden indultar a todos los que habían tenido problemas de políticos previos, como para decir, bueno, hay un recomienzo. Y él vuelve y dice, me retiro a la vida privada, se va a San Isidro, donde su mujer tenía propiedad, se acabó la vida, ahora me voy a dedicar a la producción, etcétera. Le dura un año, ¿no? O menos. Y enseguida se va a convertir en el referente, totalmente en minoría, de un partido que se forma para luchar en las elecciones, ahora es por vía electoral, contra los rivadavianos que claramente ganaban siempre, pero él se convierte en el referente de la oposición, es decir, el líder de la oposición, porque tenía mucho carisma, porque tenía, digamos, capacidad de escribir, de oratoria, etcétera, y además un prestigio, ya pequeño. Era pero un héroe. Claro, había sido guerrero de la independencia, tenía eso, y sobre todo él encuentra lo que lo va a definir, que es esto de buscar hacia abajo socialmente una manera de convocar gente para poder luchar electoralmente contra la máquina electoral del gobierno. Máquina es demasiado, pero el gobierno cualquier gobierno dirigía a la policía, tenía los jueces de paz que a veces controlaban, o los alcaldes que controlaban las mesas electorales, podía movilizar a las tropas a votar, no se le podía ganar. Pero para poder competir, Dorrego empieza a hacer un proselitismo muy activo entre el mundo popular. Era un referente. Y siempre se llevó bien con la gente más socialmente más de abajo, digamos. Entonces, desde cuestiones, digamos, de vestirse al modo popular, como dicen algunos documentos, ¿no? E ir a las pulperías a charlar, hasta algo más importante, que es que él llevó como agenda política a la legislatura, porque aunque perdía las elecciones, entraba como diputado, ponen en 1823 o 1824, consignas que él sabía que eran populares. Por ejemplo, prohibir el reclutamiento forzoso militar, claro, que era lo que los paisanos odiaban, ¿no? Cada vez que llegaba a la legislatura decía, hay que prohibir la leva. Decían, no se puede. Pero estas cosas la gente se enteraba. O en 1824, él es un defensor muy fuerte de poner aranceles altos a la harina que venía de Estados Unidos para proteger la producción de los labradores, por ejemplo, en San Isidro, que es donde él estaba viviendo. Entonces, eso le generó apoyo de los labradores, ¿se entiende? Entonces, fue construyendo un capital político. Por eso algunos documentos de la época le dicen la oposición popular o el Partido Popular a este partido antiministerial, que era el partido de Rivadavia. Todavía no es federales contra unitarios, porque todavía es todo un tema porteño solamente. Recién en 1825, con el Congreso que se convoca para organizar el país, ahí va a aparecer unitarios y federales, y ahí él claramente se convierte en un personaje federal, ¿no? Sí, solo para entender la importancia de este tema, la leva, que en esa época era moneda corriente, era una pesadilla para las clases más bajas, porque en un país que estaba permanente y recurrentemente en guerra, venían, arrasaban con la gente en condiciones de ir a pelear y se llevaban a todos los hombres. Esto no era un detalle. Que alguien luchara contra eso tenía una significación muy cercana a los intereses populares de manera significativa. Y hay que pensar que unos años después a Dorrego le van a decir, hay varios documentos que lo muestran, el padre de los pobres. Bueno, sí, ¿no? a eso y esto lo va a ir construyendo con los años, digo, ¿no? Sí. Porque, digamos, esta idea de héroe que Jaime te decía, lo que es importante para nosotros entender ahora es, a mediados de la década del 20, él pasa de ser, es un poco como, no sé, pienso en el guerrero romano, ¿no? En el que vuelve al farm, ¿no? Que vuelve al campo. Y de hecho él no quería ser inicialmente legislador, pero finalmente va y después es como que le gusta, porque arma su partido ahí con Cavia, con Moreno, que mencionaste, Ugartecha, digamos su equipo que lo va a acompañar hasta el final. Entonces, empieza esto de padre o sea, cuando él usa mucho la tribuna también, el periodismo, él sabe, es pícaro en ese sentido y es una espina en el pie de Rivadavia y todo el gobierno, el establishment, digamos. Ahora, esta idea de él acercándose a los labradores, a los descendientes de esclavos y demás, él lo hace... mi pregunta es si, en tu opinión, realmente existe una sensibilidad social en Dorrego que no tienen quizás las élites gobernantes, o es algo que él utiliza
para consolidar su lugar en la legislatura. Bueno, yo creo que sobre todo lo utiliza para consolidar su lugar, pero ahí va construyendo también una relación que le va a valer un amor fuerte de mucha gente, genuino, ¿no? Es decir, desde qué lugar lo hizo. Él lo que siempre mostró desde su etapa anterior era muy buena relación con los soldados, buena relación hacia abajo, digamos, muy buena relación hacia arriba, o problemas. Siempre fue su característica, siendo él un miembro de la élite también. No, él no tenía un origen popular en lo más mínimo. Nunca fue una persona que le fuera muy bien en su vida privada a nivel económico. Es decir, básicamente vivió de lo militar y de lo político, le encantaba eso y siempre encontraba la manera de volver al centro de la escena, ¿no? Pero yo creo que hubo algo instrumental ahí, es decir, creo que él, aunque uno solo puede conjeturar, que él dijo la única manera de poder competir electoralmente es construir un partido que además represente a la gente que está descontenta con el gobierno, que en buena medida el gobierno de Rivadavia era muy popular entre los sectores más pudientes, no tanto entre algunos sectores que lo veían como enemigo de la religión o había apoyado mucho digamos, que se afianzaran los derechos de propiedad en la campaña cuando la mayor parte de la gente no tenía propiedad, sino que estaba ahí de acuerdo a la costumbre española de que si vos haces producir una tierra la puedes tener. Es una época de mucha conflictividad social, sí, ¿no? Y él en buena medida aprovecha todo eso. Si además genuinamente estaba convencido de eso, no lo sabemos. No lo sé. Pero en todo caso, creo que lo que más importa es que sí lo hizo. O sea, que fue consecuente con sus acciones. Cuando años más tarde gobernador, lo primero que hace es prohibir la leva, ¿no? O sea, que lo hizo finalmente cuando pudo. Así que en ese sentido cumplió varias de sus promesas. O intentó cuidar intereses económicos en discusiones que van a tener una larga vida en Argentina, como él puso precios máximos al pan y a la carne, ¿no? Y entonces hubo desabastecimiento y bueno, esos conflictos que volverán varias veces en nuestra historia, él estuvo muy claramente alineado. También, sí. También en otros. Sí. En la segunda mitad de esta década, tan rica en acontecimientos, suceden algunas cosas que queremos destacar. Por un lado, el viaje de Dorrego al Alto Perú para reunirse con Simón Bolívar, que es un hito en su vida importante. Agarra el caballo y se va cabalgando hacia el norte. Y por otro lado, las distintas fuerzas ya más de masas que empiezan a producirse, la guerra con Brasil, el conflicto de Rivadavia en el gobierno, los problemas económicos para sostener las guerras, la intervención del Imperio Británico. Contanos un poco cómo influyen las ideas de Bolívar en Dorrego y qué pasa con Dorrego políticamente en este final de década. Bueno, lo que ocurre es que él se convoca un congreso constituyente, todas las provincias mandan diputados a Buenos Aires, Dorrego intenta ser elegido, pero pierde las elecciones en Buenos Aires, siempre perdía, ¿no? Va a recién ser electo al año siguiente por la provincia de Santiago del Estero, cuando se amplíe el congreso, y ahí es cuando él empieza a hacer alianzas provinciales importantes y se empieza a convertir en un referente más de alcance nacional que porteño, pero eso es en el año 1826. Antes se va al Alto Perú, en parte porque quería hacer algún negocio con minas. Él nunca le fue muy bien económicamente, entonces estaba buscando, en esa época, una fiebre que se terminó en un año por la minería, las posibilidades que daba la minería sudamericana. Entonces se va a Bolivia. Digamos. Especuló, no le fue bien, como en general con sus negocios, pero además llegó Bolívar desde el norte, ¿no? Y bueno, de hecho Bolivia nace en su nombre mismo en honor a él. Y se va por su cuenta a verlo a Potosí. Para él Bolívar era lo máximo, ¿no? Es decir, claro, como el héroe republicano, el héroe militar. Es decir, bueno, Bolívar era tan importante que le pusieron un nombre, una calle delante del Cabildo de Buenos Aires, que todavía tiene, ¿no? Es decir, aunque era temido acá, etcétera, era como el dios de la guerra, ¿no? Entonces, para él era lo máximo. Y lo cual es interesante porque Dorrego acá fue federal, mientras que Bolívar era centralista, ¿no? Y los que acá se llevaban mal con Bolívar eran los unitarios, ¿no? Y entonces, a veces las alianzas políticas pueden ser raras. Pero cuando vuelve a ver a Bolívar, sin grandes novedades, él lo que quería, junto con otros enviados más oficiales que se fueron a encontrarse con Bolívar, era ver si Bolívar se metía en la guerra con los brasileños, que todos veían como algo inminente por la banda oriental. Bolívar se entusiasmó, pero después los problemas enormes que tenía en Perú, en Colombia, lo hicieron volver y esa guerra ese apoyo nunca se concretó. El ejército de Bolívar era enorme, ¿no? Pero entonces es cuando ahí Dorrego vuelve, va pasando por distintas provincias. Hay que tener en cuenta que él varias veces atravesó el territorio del sur al norte, es decir, conocía bien el territorio argentino, ¿no?
y Hombres de a caballo. hombres de a caballo, se llevaba bien con Ibarra, gobernador, que además habían sido compañeros todos en el ejército del norte, ¿no? En la época de la Revolución. El gobernador santiagueño es uno de los diputados santiagueños, como dije antes, y ahí entra al Congreso, y ese es un momento de oro a nivel político en el cual se convierte en la voz del Partido Federal, ¿no? Es el mejor orador o el más odiado por los enemigos y más respetado, y da una serie de discursos importantes, digamos, oponiéndose a sobre todo a la Constitución unitaria y contra un intento que tuvieron los unitarios de limitar el derecho al sufragio, que era bastante amplio antes, y dicen, esto ya no funciona, queremos limitarlo, y él defiende que sea amplio, ¿no? Ese es quizás su discurso político más famoso. Es muy importante esta etapa, como decís, su época dorada, y él en la guerra, corregime, pero entiendo yo que él está a favor es como belicista, él no quiere que la guerra se termine, él Completamente. quiere que sea una victoria clara para Buenos Aires. E inclusive hay un proyecto que visto con ojos de hoy, quizás no hubiera sido tan malo, este proyecto de capitalización de Buenos Aires, ¿no? Que tratan de imponer digamos, el equipo de Rivadavia, y él, ¿no? Que es dividir la provincia en dos. En dos, norte y sur, o algo así. Pero es como que finalmente consigue una muy mala negociación de Rivadavia en Uruguay. Finalmente Rivadavia deja su lugar, hay elecciones y es gobernador. Es elegido gobernador de Buenos Aires. Y es estos, no sé, es el año 28 ya. Claro, Dorrego llega al gobierno en el 27. En el 27. Sí. Y ¿podés comentar cuál es su legado, digamos, como en este periodo, digamos, antes que termine definitivamente la guerra con el Brasil? Bueno, sí, él en el Congreso, como dije, va a ser muy opositor a Rivadavia y a los unitarios, y los unitarios se desmoronan, pierden el poder, digamos, sobre todo ante la resistencia de las provincias a la Constitución unitaria y ante una paz que negocia Manuel García, que negocia como si estuviera derrotado, como mencionabas, Sí. y entonces el Congreso desconoce esa paz, la guerra sigue, y el descrédito ya de los unitarios es tan grande que Rivadavia tiene que renunciar, el Congreso se disuelve y vuelven las provincias sin ninguna organización. Y ahí, con los unitarios en descrédito por primera vez en Buenos Aires, porque incluso muchos porteños que no habían sido federales se vuelven federales, Rosas uno, por el enojo con la ley de capitalización que nacionalizaba la ciudad y su aduana y hacía desaparecer la provincia, ¿no? Entonces eso generó una bronca importante de muchos estancieros, los Anchorena, etcétera, que se vuelven federales, ¿no? Entonces este partido minoritario en Buenos Aires ahora tiene un apoyo de sectores más fuertes, y con el descrédito unitario lo que terminan haciendo es ganando las elecciones. O sea, en esa época uno no votaba directo al gobernador, votaba diputados de la provincia, esos diputados elegían al gobernador. Y así es como Dorrego llega a su momento de oro, digamos, que es cuando lo eligen gobernador en septiembre o agosto, no me acuerdo, del 27. Y ahí lo que él tiene es un problema muy grande, ¿no? Una economía destruida, Sí. ¿sí? Una guerra que sigue y que él quiere ganar. Hasta inflación empieza a haber. Tremenda inflación. En 1826 empiezan a emitir un montón de papel moneda sin respaldo por el bloqueo brasileño que duró hasta el fin de la guerra. Entonces no había comercio, por lo tanto las guerras son caras. Entonces los brasileños no dejan que salga ningún barco. Y así es como, la situación era muy complicada. Las provincias habían estado en guerra civil que termina en 1827 con el triunfo federal. Eso se calma. Él logra negociar con las provincias para que todo se aquiete y empiezan a planear una constitución federal. Por otro lado, logra estabilizar bastante la economía. Yo creo que a él como gobernador le fue muy bien. Contra todo lo que esperaban sus enemigos que decían, es un loco, ¿no? Se consolidó. El problema que tiene es la guerra, porque no tiene dinero para pelear, él prohíbe la leva, no puede reclutar forzosamente, la gente está furiosa con los reclutamientos. Entonces, pese a que inventa algunos planes estrambóticos para ganarla, como secuestrar al emperador brasileño en Río de Janeiro, en el Jardín Botánico,
traerlo a Buenos Aires y que firme la paz obligado, bueno, cosas así que no funcionan, finalmente se ve obligado a aceptar la mediación británica y el plan de crear un país nuevo, que es lo que terminó siendo Uruguay, ¿no? El Estado oriental en esa época le decían, y para él la paz termina siendo algo bastante honroso, de hecho se hace retratar poco antes de morir con el tratado en la mano, hay festejos porque la guerra terminó y los brasileños ya no tienen más la banda oriental, sería ese el balance, y entonces él se puede abocar ahora sin bloqueo a pensar en un crecimiento de nuevo de la provincia, ¿no? Y a cómo organizar el país de una manera federal. Ahí es cuando parece estar en apogeo, gana las elecciones intermedias, ¿no? Es decir, ya, ahora, además de tener su popularidad, maneja los resortes del Estado, con lo cual los unitarios se dan cuenta que no le van a poder ganar, ¿no? Y entonces ahí es cuando parece llegar a su momento de apogeo total, cuando vuelve el ejército de la guerra con Brasil, furioso por la paz, diciendo nosotros ganamos la guerra en las batallas, pero por culpa de los caudillos federales que se metieron en una guerra civil contra el Congreso, no tuvimos refuerzos, no pudimos ganar, ¿no? Entonces quieren terminar con los federales. Su problema central no era Dorrego, sino más bien los personajes como Bustos de Córdoba o Ibarra, ¿no? O Quiroga, pero deciden finalmente también lanzar un ataque contra Buenos Aires, tomar el poder rompiendo la legalidad, sí. Y ahí es el famoso golpe, diríamos hoy, de Lavalle, que cambia todo, ¿no? Sí. Después vamos a, Paul, los preparativos de este episodio te va a hacer una pregunta más filosófica tal vez sobre este momento, pero para continuar con los acontecimientos más puros, llamémosle así, hay en la historiografía dos formas de narrar este tema muy distintas, que tienen que ver con esto que vos decías, los oficiales que sentían que habían ganado la guerra, que estaban victoriosos, que solamente necesitaban un poco más de apoyo porque ya estaban persiguiendo a los ejércitos brasileños en territorio brasilero prácticamente, y solo querían un poco más de apoyo económico, era una de las versiones. Y está la otra versión, que las arcas están agotadas, la guerra no se puede sostener para siempre, teníamos mucha presión de los británicos, no había forma de continuar. Si vos haces un análisis de la documentación y que lo hablas en el libro, vos considerás que el levantamiento contra los federales y contra Dorrego obedecía más a cuestiones políticas para derrocar a los federales, o había motivos para esa venganza personal suficientes? ¿O es una combinación de las dos cosas? Sí, yo después del libro trabajé sobre la guerra, lo que nosotros llamamos la guerra con el Brasil, los brasileños llaman guerra cisplatina, que ahora estamos justo atravesando su bicentenario, ¿no? Y lo que me parece con eso es que claramente el problema que tuvieron las Provincias Unidas en esa guerra es que se jugaron todo a encontrar al estilo europeo una batalla decisiva que resolviera la guerra. La consiguieron y la ganaron, pero no fue decisiva, que es la batalla de Ituzaingó. O sea, ahí ganan, y ahí el gran enojo de los oficiales, como Lavalle y Paz, era con Alvear, el general jefe, que no persigue al ejército brasileño. Y Alvear después va a hacer un descargo diciendo no tenía cómo perseguir, no tenía los recursos para hacerlo. Bueno, eso es una discusión más del plano militar. Alvear lo sacan del mando, pero lo cierto es que después el ejército queda paralizado porque no tiene fuerza para seguir, no tiene dinero, no tiene hombres, ¿no? Entonces la acusación es, podríamos haber tenido hombres si no hubiera habido al mismo tiempo una guerra civil en el interior, ¿no? Y los federales van a decir, la guerra civil es porque el Congreso se metió en las provincias y quiso imponer su voluntad en vez de respetar las autonomías. Entonces, los dos tenían argumentos. Lo cierto es que la oficialidad del ejército republicano, porque así se llamó el ejército, era la única en la cual se mantuvo el proyecto unitario activo, ¿no? Y ellos deciden relanzarlo por vía militar y no constitucional, ¿no? Ahora, yo encontré una carta que está en el libro en la cual Lavalle, que estuvo herido un tiempo en Buenos Aires, le escribe a Paz en enero de 1828, en diciembre va a ser el fusilamiento, diciéndole, a mí me parece que Dorrego va a andar bien, o sea, no tiene un encono contra Dorrego, diciendo, nos va a dar los recursos que necesitamos, lo noté muy predispuesto, es decir, no hay un odio personal, como a veces alguna literatura busca como esas cosas de enemigos por siempre, eso no es así. Dorrego sí tenía muchos enemigos en el bando unitario, que habían sido sus enemigos parlamentarios y se habían generado ánimos caldeados, ¿no? Entonces,
buena parte de quienes al final van a proponer su muerte son gente que ya le viene teniendo tirria de mucho antes. Pero sí, matar hay también un a tema alguien, económico con el Banco Nación, que Dorrego interviene Sí, y termina con muchos negocios especulativos que en esa época había, ¿no? Sí, Algo de eso debió haber habido también. También había, digamos, Dorrego, por eso digo, al estilo de los jeffersonianos estadounidenses, está en contra de los bancos centrales, de los bancos Nación, que Sí. les parecían que era digamos, algo especulativo que hacía que muy poca gente se quedara con el dinero. El banco era visto como algo con mucha desconfianza por los federales en general, ¿no? Había ahí propuestas muy diferentes y además este es un momento que se empieza a cargar mucho la política de estos discursos que van de, bueno, posiciones distintas a posiciones distintas violentas, ¿no? Irreductibles. Y entonces, de hecho, que Lavalle haya decidido romper el orden legal que su propio partido había fundado en parte en Buenos Aires. Ellos decían, en parte dicen, nosotros somos los que tenemos que gobernar Buenos Aires o está mal, digamos, ¿no? Entonces, y rompen las instituciones. Y ese quiebre, por el cual después Rosas va a llamarse restaurador de las leyes, ¿no? Ese quiebre es muy fuerte para la historia porteña, ¿no? Y como por el lugar que tiene Buenos Aires de provincia poderosa, más allá de Buenos Aires también. Ese momento es muy tremendo en el sentido de sacar un gobernador elegido legalmente, ¿no? Bueno, esa es un poco digamos, yo te confieso, quedé bastante, me impactó digamos, el trabajo tuyo y ese final, ¿no? Es muy tremendo el final. Sí, es muy terrible. Y yo hablando con Jaime, preparando el programa, digamos, para los que nos escuchan, Lavalle vuelve del Uruguay, de la banda oriental, decidido a remover a Dorrego, pero no solamente a removerlo, lo persigue, lo traicionan, y sin siquiera un juicio ejecutivo lo mandan a fusilar, y en una manera choqueante, Dorrego es ejecutado el 13 de diciembre del 28. Lo que le decía a Jaime preparando el programa es la sensación que me da a mí de esta muerte, creo yo, innecesaria. Es una especie de pecado original nuestro, ¿no? Porque lejos de conseguir el objetivo que buscaba Lavalle, de pacificar y digamos, de volver a hacerse cargo de darle un norte a con un gobierno civilizado, entre comillas, digamos, y sacar del medio a estos sectores, vamos a usar el lenguaje de Sarmiento, bárbaros y impresentables. Se produce una tremenda reacción en contra. Es un alzamiento rural con consecuencias tremendas. Y me parece a mí que nos va a llevar muchísimos años convivir con ese pecado original. No digo un siglo, porque no es así, pero van a pasar 80 años hasta que realmente podamos hacer los ingleses dirían un reckoning, una reconciliación con la idea nacional, una idea nacional. Una idea nacional, ¿no? Efectivamente, yo creo que la decisión de Lavalle en ese momento fue un error absoluto en términos políticos para él y su partido, pero también dejó una estela, comparto, ¿no? O sea, es el inicio de un momento de violencia política que va a ir solo en aumento en las siguientes 2 décadas hasta llegar al paroxismo, ¿no? Es decir, una vez cree, no, en el siglo XIX es todo violento. No es así. Es decir, había violencia, pero la violencia que va a haber a partir de 1828 no se había conocido antes. Había habido fusilamientos, Liniers, famoso, sí. Hubo varios personajes fusilados, incluso gobernadores en Córdoba, en Tucumán, pero el fusilamiento de Dorrego tuvo otra repercusión. Por un lado, en que todas las provincias se agarró una especie de pánico, y bueno, terminó una guerra civil, efectivamente, pero además lo que marcabas vos, que es el levantamiento rural en la propia Buenos Aires, que se puede entender, y esto lo han trabajado muy bien Pilar González Bernaldo, Raúl Fratkin, ¿no? Que se puede entender porque también los paisanos en Buenos Aires venían hartos de la inflación,
del reclutamiento forzoso, de los efectos de la guerra, que fue terrible, la guerra por el bloqueo brasileño, ¿no? Que solo se levantó con la paz, el bloqueo naval, digo. Y todo eso había ido cargando tinta, ¿no? en el ánimo popular. Cuando lo sacan a Dorrego, que está muy poco tiempo en el gobierno, ¿no? O sea, 1 año y medio menos, que es visto como un bienhechor, que protege los precios, ¿no? Que a nivel popular le decían el padre de los pobres y lo matan, la reacción es feroz, entre otras cosas porque además él escribe unas cartas, ¿no? Sí. Muy famosas a su esposa, a sus hijas, a Estanislao López diciendo que no haya sangre derramada por mí, no me vengan, Sí. ¿no? Pasa Tiene exactamente lo mucha contrario. grandeza su carta. Exactamente, y esas cartas justo apareció un litógrafo en esa época, por primera vez se empieza a ver impresiones de imágenes en Buenos Aires, ¿no? Bacle y su esposa Maquer, tienen un taller por el cual las cartas rápidamente se hacen Se difunde. impresiones, hoy diríamos digitales, ¿no? Impresiones litográficas que se difunden. Es una sociedad que la mayor parte de la gente no sabe leer, pero hay testimonios de la leen en voz alta, en los fogones. Entonces, rápidamente, en las pulperías, ¿no? Rosas, que le había dicho a Dorrego después de la derrota ante Lavalle, vámonos a Santa Fe. Rosas era el comandante de la campaña. No se llevaban muy bien, pero No. eran aliados políticos, ¿no? Y Dorrego se equivoca y dice, no, yo me quedo acá porque soy el gobernador, no me puedo ir de la provincia. Ahí lo traiciona un militar y lo entrega. Apenas ocurre eso, sin coordinación, digamos, empiezan a formar estas famosas montoneras, ¿no? Que en Chascomús, en Lobos, en Ranchos, en Dolores, en Monte, en Luján, Navarro, Salto, o sea, toda la provincia, y además se suman grupos indígenas del otro lado de la frontera que habían tenido muchos problemas con el gobierno unitario antes, ¿no? Sobre todo con el Rauch, que había hecho grandes ataques en la frontera. Entonces, Martín Rodríguez también. exactamente, hay como una especie de revancha popular e indígena, digamos, que para sorpresa de todos, mediante ataques rápidos, tipo guerra de guerrillas, diríamos, ¿no? Logran hacer que Lavalle se vea obligado a quedar sitiado prácticamente en la ciudad, ¿no? Y finalmente, después de 1 año, tiene que dejar el poder, y bueno, incluso menos de 1 año, y ahí es cuando se reinstala la legislatura y llega al gobierno porteño, quien era otro proyecto federal, pero parte del partido, que era Rosas, y empieza una historia nueva, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero sin duda, digamos, como el general Paz hace algo parecido a Lavalle en Córdoba, pero le va mejor, deja otra vez el escenario preparado para otra guerra civil, ¿no? Claro. Que es en la cual van a ser vencidos los unitarios. Pero ahí, insisto, es el comienzo de una espiral de violencia política que deja una marca muy fuerte en Argentina. Sí. Bueno, estamos ya en el final Sí. de este episodio tan interesante, no solo por los hechos narrados en sí, sino por su significación en la historia. Queremos agradecerte nuevamente, Gabriel, por el aporte además que con tu libro haces, muy, Gracias. muy revelador de la trascendencia de Manuel Dorrego, entronizado como héroe en el panteón de nuestros héroes en este año de Laberinto Argentino. Así que bueno, nuevamente, gracias Paul, y a todos nuestros oyentes y seguidores, los esperamos en el próximo episodio de Laberinto. Muchas gracias. 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 Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.